este nuevo plan de estudios y que logremos sacar adelante esta reforma, este rediseño curricular, que es muy importante para el trabajo que hoy desarrollamos en las escuelas secundarias. Bienvenido, me da un gusto recibirlo aquí en esta comunidad normalista de la Escuela Normal Superior de Jalisco, para que nos platique sobre el enfoque formativo por competencias en el trabajo a distancia, en la formación de docentes. Creo que es muy importante para nosotros su punto de vista y lo que nos puede ayudar para mejorar el trabajo que hacemos con nuestros estudiantes. Sea bienvenido, no le quito mucho tiempo, sea bienvenido y estamos a sus órdenes. Maestra Norma. Muchas gracias, maestro. Pues para dar paso pues a la presentación del doctor Julio César, voy a hablar un poco de su currículum profesional. Él es profesor e investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el estado de Michoacán. Doctor en educación. También tiene una especialidad en entornos virtuales de aprendizaje y maestro en sociología de la educación. Actualmente es coordinador de diseño y desarrollo curricular en la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Fue coordinador del núcleo básico de docentes del doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y coordinador de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 161. Es perfil PRODEP y responsable de un cuerpo de investigación, problemas socioeducativos y transformación social. Ha diseñado programas educativos en doctorado, maestría y licenciatura en modalidades presenciales y en línea. Por mencionar algunas de sus publicaciones, tenemos Educación Superior, Ejercicio Profesional y Mercado de Trabajo, La formación de profesores, reflexiones en torno a una noción compleja, Tendencias actuales en educación, Las bondades de los entornos virtuales de aprendizaje, De los sueños y otros sueños, y Educación a distancia en educación virtual. Y bueno, sobre todo destaca su profesionalismo y humildad al estar siempre dispuesto a apoyar a las escuelas normales públicas de nuestro país. Y bueno, es parte del equipo pionero liderado por el doctor Mario Chávez en la DGESPE y que justamente como lo comentó nuestro director, han construido programas educativos en colaboración con la comunidad académica. Y esto pues da cuenta de una práctica innovadora. Y sin más preámbulo, dejo en el uso de la voz al doctor Julio César Leiva Ruiz. Gracias por acompañarnos, doctor. Lo dejo en el uso de la voz. Muchísimas gracias por la presentación, maestra Norma. Saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a quien coordina esta maravillosa institución, la Escuela Normal Superior de Jalisco, maestro Néstor. Muchas gracias por la bienvenida, por la invitación. Y, por supuesto, saludo con mucho gusto a toda su comunidad académica. Deseo que esta charla, derivado precisamente de esta vinculación estrecha que intentamos hacer o que creo estamos haciendo con nuestras escuelas normales, es que tenemos una comunicación directa en este caso, con la maestra Norma o con nuestros docentes. Pasó los momentos donde era tortuoso una ruta para un teléfono, un conmutador y a ver que alguien quien contestase del otro lado. Hoy tenemos la posibilidad de tener una interlocución muy cercana. Así que, sin mayor preámbulo y como marco de esto, mi agradecimiento por la invitación y el gusto por estar aquí. Si me permiten, quiero iniciar compartiéndoles que, dado que, como lo dijo la maestra Norma, yo también soy académico, soy un paracadémico como ustedes, soy un colega académico, me gusta mucho que las charlas sean un poco en ese tenor. Sin soslayar, por supuesto, digamos, el marco de información que tenemos a nivel nacional desde la Dirección General en la Ciudad de México, pero creo que cuando hablamos más como colegas nos ayuda a que fluyan más las ideas, nos acartonamos menos, suelo decir. Así que, si me permiten que me tome esa confianza de hablar más como acá, digamos, como colega, y después nos ponemos en el marco de lo que está haciendo la Dirección General. Pues bien, en ese sentido, o digamos con ese marco de hacer una charla más entre amigos, más entre colegas, me permitiré compartirles algunas diapositivas. Es un poco extensa, engorrosa, por aquí hay algunos ejemplos, esas se las voy a hacer llegar por si les sirven, pero la parte sustantiva se va a concentrar un poco en prestarle atención a este enfoque por competencias centrado en el estudiante, que es como se anclaron los programas 2018. Y el segundo momento tiene que ver
con la educación a distancia que tenemos ahora un poco de manera forzada en nuestras escuelas normales, en un sistema que históricamente está anclado, ustedes lo saben, en la presencialidad, en la sincronía, en el contacto muy estrecho con nuestras alumnas y alumnos, y que ahora esta pandemia que nos ha confinado, que nos ha aislado, pues ha obligado de alguna manera a montarnos en un sistema en el cual no tenía esas bases, no tenía esos propósitos, pero si algo ha tenido la docencia es el desafío de estar a la altura justamente de estos cambios y estas reconfiguraciones sociales. Un poco sería ese el marco. No daré, si me lo permiten, una charla teórica sobre el ámbito de competencias. Yo creo que para eso podemos utilizar otros espacios con mucho gusto, además las discusiones que ustedes tengan al interior de sus propias escuelas. Si me permiten, trataré de dar ejemplos concretos de lo que se hace en los currículos que se trabajan por competencias. Y quizás ahí de repente se permea por el trabajo que he hecho en la Universidad Pedagógica Nacional, donde he sido o fui coordinador posgrado por varios años, y donde justamente los currículos también están diseñados por competencias. Las escuelas normales llegamos como 25 años después o 20 años después al enfoque por competencias. En el plan, quienes saben un poco de primaria, quienes están en las licenciaturas en primaria, pues llegaron 15 años después de lo que ya el mundo, digamos, Latinoamérica estaba trabajando por competencias. En el caso de la normal superior o de las licenciaturas para secundaria, pues son casi 20 años después de lo que ya países y sistemas educativos venían trabajando por competencias. Sin embargo, a esos 20 años, en esta misma reflexión, todavía hay colegas que dicen que es lo mismo que los diseños curriculares anteriores. Es decir, no, aún a pesar de estas 2 décadas, hay quienes todavía no han logrado vivir el enfoque por competencias. Y creo que por ahí iría un poco la charla. Les voy a compartir una presentación. El único problema que tengo aquí es de que yo, al presentar, yo pierdo de vista la interacción, entonces intentaré hacer cortes para volverles a ver, que me parece que esta necesidad de saber quién está del otro lado de la pantalla es importante. Bien. Entiendo que tengo unos 40 minutos para exponer. Bueno, pues un poco está en el enfoque formativo por competencias y el trabajo a distancia en la formación docente. Voy a ir directo. Los programas 2018 están anclados como en 3 grandes ámbitos. Uno de ellos centrado en el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que se deja un poco de lado la figura central del maestro como el sujeto que es el que sabe y que atiende a jóvenes, en este caso a adultos jóvenes, que se asume saben poco o no saben nada, para algunos de nosotros que todavía creemos que ellos no saben y van a aprender con nosotros. Aquí se cambian un poco los roles, se horizontaliza un poco más la relación histórica de poder que habíamos tenido entre los sujetos que sabemos, se supone que sabemos que somos los docentes en función a los jóvenes que se acercan a nosotros o a nuestros programas o instituciones para aprender. El otro elemento es justo el que está basado en competencias y otro gran elemento que tiene que ver con la flexibilidad curricular, académica y administrativa. Y este elemento que tiene que ver con la flexibilidad académica y administrativa es en una ruta que hemos construido, que hemos ido poco a poco fortaleciendo para que las escuelas normales cada vez tengan una mayor autonomía, sobre todo en el ámbito curricular y de desarrollo curricular. Es decir, nosotros esperamos que muy pronto las escuelas normales tengan mayores posibilidades de incidir desde su contexto en el diseño de un currículo propio en el marco de un currículo nacional. Actualmente ya hay casi 360 horas de currículo flexible o autonomía curricular, pero creemos que eso tiene que ser mucho más porcentaje, más horas, más cursos. Pero tiene que haber procesos de formación docente en el ámbito del diseño curricular a fin de que se formen los cuadros para lograr este propósito.
De repente la confusión que se tiene teórica con el enfoque por competencias, de repente se dice que el enfoque por competencias está anclado en el aprendizaje por proyectos, en el basado en casos, en aquel que está basado en problemas, en el aprendizaje del servicio colaborativo y algo que se fue trabajando en los últimos años, que es la detección y análisis de incidentes críticos. Y digo confusión porque el enfoque por competencias no es todo esto, pero el enfoque por competencias que tiene que ver con algunos elementos donde la pasividad del estudiante, el aprendizaje enciclopédico y memorístico, habían sido más o menos como la normalidad en los sistemas educativos, pues resulta que se apoya de cosas que no nacen con competencias. Es decir, el aprendizaje por proyectos no nace por competencias. El aprendizaje basado en casos no nace con competencias, digamos, el enfoque por competencias, pero le va bastante bien. Es decir, en lugar de hacer resúmenes, que a menudo es una instrucción muy, muy básica y además bastante conductista, que es revisa un texto y hace un resumen. Entonces, el aprendizaje por proyectos pone otros desafíos para el docente, desafíos para la institución y desafíos para el propio estudiante que deja la pasividad de la banca a, digamos, la movilidad y la activación de muchos recursos. Ya regresaré un poco a esto, pero quisiera hacer esa aclaración, porque hay quien dice es que el enfoque por competencias es el que se trabaja por proyectos. No necesitamos tener un enfoque por competencias para trabajar por proyectos, pero el trabajo por proyectos le va muy bien, digamos, a los pilares, a los principios en los que se ha construido el currículo por competencias. De tal manera que si se fijan, si le prestamos atención, trabajar por proyectos pues implica una movilidad de recursos de entrada, trabajar en equipo, tener otro tipo de desafíos, es decir, no nos reunimos para hacer un resumen, el maestro no tendría que reunir a 5 jóvenes para decirles hagan un resumen, si trabajar por proyectos implica desafíos que deben de tomar desde un ámbito teórico, epistemológico, ¿no? de literatura, para poderlo aterrizar en un contexto bastante definido y cercano a los estudiantes o al contexto de la escuela normal en este caso y de los docentes, y que al hacer proyectos pues van a surgir una serie de aristas que no se tenían a veces contemplada en un espacio controlado, ¿no? Que como es el aula, donde yo controlo los asientos, controlo, digamos, la interacción entre los estudiantes, controlo el tiempo, estoy en 4 paredes, con luz artificial, pero finalmente es un espacio de control. Cuando salimos a hacer proyectos a campo, pues tenemos que atender muchísimos desafíos que a menudo no están, o que algunas de esos desafíos no están contemplados en la propia clase. No tendrían muchas veces por qué, justamente dado que el desarrollo social, el desarrollo de la educación en contextos sociales, pues resulta que ya hay variables que no se pueden controlar. Yo no puedo controlar si un camión va a llegar tarde y ese camión que llegó tarde o que se le ponche una llanta va a hacer que yo llegue tarde a la escuela de práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa variable no la puedo controlar, no está en mis manos. Ajá. Que cuando llegue allá y que yo tengo una organización maravillosa, hasta puntual de todo lo que voy a hacer en el proyecto, y resulta que ese día 3 niños faltaron porque se quedaron atorados por las lluvias, otros 2 resulta que no comieron bien y su actitud está pensando más bien en que no comieron y no en la actividad que les voy a dejar. Y eso tiene que ver cuando se trabaja con grupos sociales. Por eso el aprendizaje por proyectos está muy ligado a los planes de estudio. No me voy a decantar tanto en este aspecto, pero solo lo quiero citar como un ejemplo de lo que significa apoyarnos del aprendizaje por proyectos, que no es el día a día, es decir, no es la actividad que yo dejo hoy para mañana, sino que el trabajo por proyectos nos implica planear a más tiempo. Y de eso abordaré más adelante, si me permiten. Algunos elementos a considerar, no los voy a leer, pero hay una parte muy, muy importante que hemos revisado y que podemos identificar casi categóricamente, decir que aunque muchas personas están trabajando
sus diseños curriculares por competencias, no se ha logrado entender. Esto se los comparto no solo en el nivel de, digamos, básico, de primaria y preescolar o de secundaria, tampoco en los colegas de media superior, que ustedes saben que desde las reformas de 2008, 2009 de educación media superior empezaron a trabajar por competencias, es decir, unos 12 años antes que nosotros o 10 años antes que nosotros. En las licenciaturas en las universidades, muchas tienen sus trabajos por competencias. Y quiero compartirles, soy docente en maestría y en doctorado con docentes de educación básica, de media superior y de superior, y les puedo decir que aún en nivel doctorado pareciera que no se logra entender o no queremos entender el enfoque por competencias porque eso nos pone en una tesitura que nos obliga a trabajar, en teoría a trabajar un poco más. Yo estoy convencido que quienes trabajan por competencias, o se le puede llamar de otra manera. Por eso les decía que esta no es una charla, digamos, magistral en términos de la disertación sobre el enfoque por competencias. Le podríamos llamar de otra manera, pero quienes trabajan en este enfoque donde el joven es más activo, donde los desafíos son de otra naturaleza, se disfruta mucho más la clase. O los colegas que venimos trabajando en esto, nos puede dar una clase 4 horas, 6 horas, 8 horas, y los jóvenes no se van, los maestros no se van, y los niños no se van, porque son otros los desafíos y no estar sentado, ¿no? Entonces, aquí hay algunos elementos, algo es que no se consolidan, sino que están en un continuo desarrollo, y además que tienen la posibilidad de concretarse en diversos contextos de intervención. Y un elemento fundamental es justamente la parte de la reflexión crítica. Por aquí están, no los leeré, más bien les compartiré cosas que podemos trabajar al respecto. Algunos otros elementos son fundamentales. Esta palabra es clave. La cuestión del desempeño de los estudiantes. No si son buenos o son malos, no si entregaron la tarea o no entregaron la tarea, sino si las actividades que vamos realizando les promueven que ellos transiten o resuelvan desafíos más importantes y que estos desempeños no estén evaluados en términos de si entregaron o no entregaron, o si entregaron bien, mal o de otra naturaleza. Bueno, aquí hay algunos otros elementos importantes. La cuestión individual juega un papel importante en el desarrollo por competencias. Es un poco más de trabajo, es cierto, hay que dar más seguimiento un seguimiento más personalizado a los jóvenes, pero eventualmente eso es lo que hace que se construyan relaciones más estrechas con los jóvenes. Sé que hay una añoranza por la educación presencial, pero ustedes y yo sabemos que muchas veces en un sistema educativo alguien pasa 6 meses o 4 años y nunca participó en clase o el maestro nunca le preguntó, no porque no quiera, sino porque tiene 60, 80 jóvenes en una sola clase y no alcanza a saludar a todos, no alcanza a identificar quiénes son, de tal manera que el sentido del trabajo por competencias es un poco visibilizar más las individualidades. Es decir, la parte afectiva no se limita. Y, por supuesto, lo cognitivo viene en cualquier modelo o enfoque curricular. Bien, ¿yo cómo lo pondría, colegas? Si se percatan, no les he puesto un concepto de competencias. Hay muchos. En los programas 2018 no se toma un autor. Revisamos, como hay tantos conceptos de competencias como autores encontramos, y algunos lo aderezan con un poco de su contexto, un poco de su formación y experiencia. Otros lo que hacen, digamos, es casi textualmente citar lo que dice la UNESCO o lo que dice algún sistema educativo. Y otros se han anclado en lo que dice un autor en lo particular. Nosotros creemos que si somos formadores de docentes, no tendríamos por qué repetir textualmente lo que dice digamos, un teórico o una institución, porque todas ellas, aunque pueden diferir, tienen elementos muy comunes. Y a mí me gusta un poco en estas charlas, que yo quisiera pensar un poco más informales, pero más de colegas, o no informales, pero más de colegas, es que las competencias es transitar de un saber, eso de cuánto sé, a qué puedo hacer con lo que sé. Es decir, ¿qué puedo hacer? No es suficiente con saber, sino cómo puedo demostrar
que sé. Y, perdón, y además, es decir, ¿cómo transito de un saber a un saber hacer? Es decir, no cuánto sé, sino qué puedo hacer con lo que sé, y además, cómo lo puedo hacer con el otro, cómo lo puedo hacer con los demás. ¿Por qué me gusta citarlo de esta manera? No sé si esté en algún texto, pero esto me implica que muchas veces en nuestro sistema le hemos dado peso, o históricamente le hemos dado peso a cuánto saben los jóvenes. Y entonces y les pongo 2 ejemplos. Tengo una joven que sabe mucho sobre género, creo que me va bien en estos momentos el ejemplo. Sabe mucho de género, sacó 10 en el examen de género, cita todas las teorías de género, ya tomó el curso de género de la UNESCO, en fin, se trae al dedillo la cuestión de género. Pero resulta que con sus jóvenes, con sus compañeros, tiene actitudes, digamos, discriminatorias, sexistas, su lenguaje no es inclusivo en términos de género. Entonces la pregunta es, ¿de qué sirve saber tanto si en la vida cotidiana no lo puedo aterrizar en una situación específica o en una situación cotidiana? Y ahí tenemos el primer problema. Por eso es importante que en las competencias no basta saber, sino demostrar que se puede saber. Les pongo otro ejemplo, 2 ejemplos más, uno de la universidad donde laboro, que es en el área de la salud. Tenemos jóvenes que sacan 10 en todo lo que implica hacer una venoclisis, pero el día que van a prácticas hospitalarias y lo pueden hacer una venoclisis, salta la sangre y salen corriendo, otros se desmayan, otros dicen, mejor ya no soy de aquí. Entonces, ¿de qué me sirvió ese 10 si a la hora de demostrar que lo que sabía ya no lo pude hacer? Y en el caso de la formación docente, lo que ocurre es que un joven puede sacar 10 en planeación, 10 en sustentar si se basó en una teoría o en otra, pero a la hora de llegar a la clase, a la práctica profesional, resulta que ya no sabe cómo organizar la clase. La planeación no le salió porque una variable se modificó a la hora de llegar a la clase y resulta que su planeación o lo que sabía o el 10 que tenía en la parte teórica resulta que se le va de las manos a la hora del saber hacer. Y la otra que tiene que ver, el otro que se pone en juego es el saber hacer con los demás. Porque cuando sabemos y sabemos hacer, pero al sabemos compartir, entonces rompemos la barrera del individualismo y entramos en un ejercicio de construcción colectiva. Quienes aprendemos a trabajar con los demás, quienes trabajan con los demás, son más tolerantes, amplían sus puntos de vista, amplían sus fronteras de conocimiento, tienen otros elementos del contexto y por lo tanto hay un crecimiento colectivo. Y además eso hace alusión a estas teorías del aprendizaje, sobre todo de este constructivismo social, donde aprendemos en la medida de que interactuamos con personas, sobre todo con personas que son diferentes, ¿no? Ahí está. Voy a ir avanzando. Y el otro elemento tiene que ver con la evaluación. Por supuesto, la evaluación ya no es la misma en el enfoque por competencias que en otros enfoques. La evaluación ya no es cuánto sabes nuevamente, sino a través de un proceso que acompaña el mismo desarrollo curricular. La evaluación ya no es al final, sino es a lo largo del propio proceso. La evaluación no nada más es el demostrar un conocimiento o un saber hacer, sino también un saber convivir, un saber trabajar con el otro y se hace una valoración más holística. Para muchos docentes, quiero decir, para muchos docentes, esto quizás no es nuevo. Y eso a mí me da mucho gusto. Cuando encuentro docentes que dicen, eso lo he hecho toda la vida sin el enfoque por competencias, es cierto. Los maestros, las maestras que son comprometidas y que valoran esta formación integral y que tienen elementos para mostrar que hay una valoración integral, pues no necesitan un enfoque por competencias. Este enfoque recupera muchos elementos que se vivían o que se viven en el aula sin tener este referente teórico, pero lo que hace es más o menos concentrarlos y sistematizarlos para darle una cierta organización a fin de que quienes se apoyen en este enfoque tengan, el sustento y los elementos y las rutas para poderlo hacer. Suelo poner este ejemplo de seguramente ustedes lo recordarán, a mí me tocó todavía en mi formación de primaria a secundaria, en la propia universidad, que decían, mañana me traen el concepto y pienso en el concepto de competencias.
Entonces, decía la planeación de la clase del maestro, objetivo, conocerá el concepto de sustentabilidad, conocerá el concepto de tal cosa. Y entonces partíamos del concepto. ¿Cómo sería esta actividad en un enfoque por competencias? Bueno, pues que la finalidad no es conocer el concepto, sino qué hacemos con el concepto. Es decir, en lugar de plantear a los jóvenes una actividad como revisan el texto X sobre sustentabilidad y mañana me traen un resumen, pues resulta que el concepto de sustentabilidad o cualquier otro concepto, antes de que salgan de clase, esos jóvenes ya lo tienen, porque traen un teléfono celular, porque traen una tableta, porque tienen mucho más acceso a la información. ¿Cómo sería en el enfoque por competencias? Bueno, pues revisan un concepto sobre sustentabilidad o tres conceptos, uno de una universidad, otra de un científico y otra de un youtuber, si lo quieren ver así, perdón por los ejemplos burdos. Y con ese ejemplo, digamos, con esa revisión en equipo de diversos ejemplos, contrastan lo que dicen ellos con el entorno de sus familias o el entorno de su comunidad y discutimos el viernes. Entonces la clase ya no es si trajeron el concepto, sino la clase es qué hicieron con el concepto. Y entonces el desempeño estriba en cómo esos elementos que aprendieron del concepto, que ampliaron su lenguaje sobre el concepto, les permite entender o analizar una realidad para vertirla en una competencia comunicativa en un pequeño debate el día viernes. Pero entonces ya no es que me traigan el concepto, sino que pueden hacer concepto en una actividad más profunda. Y bueno, en el ámbito de evidencias justamente tenemos, me voy a saltar, creo que aquí la tengo, las tipos de evidencias, unas que son de conocimiento, es decir, esto no significa que que los enfoques rompan con el saber o el tener conceptos, por supuesto que no va en ese sentido, pero son unos tipos de evidencia que son como elementos referentes para hacer cosas más importantes. Y estos conocimientos más importantes es algunas de producto. Por eso encontrarán algunos andamios cognitivos, encontrarán algunas, ¿qué otra? Con líneas de tiempo, tal vez este tipo de ejercicios que no solo implican un conocimiento, sino cierto producto. Lo más importante son estos desempeños, ¿no? Estos desempeños que se anclan, a ver, espero que la tenga en esta parte. La voy a citar antes. En este desempeño donde las actividades son cognitivamente desafiantes. Lo voy a citar más adelante, pero ahora me sirve para apoyar esto. Es decir, cuando el docente, en lugar de pedir que hagan un resumen de un texto, el docente ha leído muy bien ese texto y entonces a partir de ahí construye una situación de aprendizaje que pueda ser cognitivamente desafiante, emocionalmente apasionante, colectivamente o que se resuelvan de manera colectiva y que contextualmente lo vincule al estudiante en su contexto único. Yo jugaría un poco con estos 4 elementos. Eso ya no es construir una situación de aprendizaje cognitivamente desafiante y emocionalmente apasionante, ya no se resuelve con una instrucción de revisan un texto y me traen mañana contestadas las 3 preguntas que dejé, ¿no? Entonces, esta actividad cognitivamente apasionante y emocionalmente desafiante y emocionalmente apasionante implica yo pensar en una situación donde estos jóvenes tengan que hacer diversas cosas. Y la otra, que al tener este tipo de evidencias ya no pido muchas actividades, pido menos actividades, quizás el 50% menos de actividades de las que pedía en los diseños anteriores. Los jóvenes tendrán que hacer muchas actividades, pero a mí me van a entregar una evidencia. Cierro la parte de evaluación porque es solo una pincelada. Los docentes que no trabajamos o que no entendemos este sentido de los desafíos cognitivos en términos de trabajo colaborativo, lo que terminamos haciendo es dejando muchas actividades pequeñas. Y el fin de semana, lo voy a decir un poco chusco si me lo permiten, el fin de semana, el día viernes los jóvenes se van, suelo decir, a disfrutar su fin de semana y el maestro se queda confinado a calificar todas las actividades que dejó. Porque si dejó 10 actividades
y tiene 25 alumnos en un grupo y tiene 4 grupos, tiene 100 actividades. Por 10 tiene que calificar 1000 actividades entre viernes y sábado. Por 4 semanas son 4000 actividades. Por 5 meses son, ya sabrán ustedes la aritmética. Entonces, mientras que en el ámbito de desempeño, yo no planeo por día, sino planeo más por semana o por 15 días. Y así voy evaluando. Los jóvenes hacen varias actividades, pero a mí solo me entregan una actividad que demuestra desempeños. Aquí voy a dejar una pausa. Si me permite, todo de educación a distancia, no tenemos que asumirnos como tal con tener todos los elementos y pormenores de lo que implica la educación a distancia o la educación virtual. Para eso hay universidades. Este es un ejemplo, bueno, donde hay plataformas, digamos, más o menos robustas, con estructuras, que están dotadas de instrumentos, que están dotadas ya de una cierta identidad, ¿no? Donde plantean sus trabajos, que tienen ya una organización muy clara, las metodologías, la evaluación, ya con cierto diseño, una serie de cosas. Y además tienen espacios de interacción, recursos didácticos, tienen hasta una agenda, ¿no? Plantean a los estudiantes como una agenda. Y esto es el caso de algunas universidades. En el caso de México hay 4 universidades virtuales, pero sé que por ahí está nuestro querido maestro Manuel, que es un pionero de la educación a distancia y que la universidad donde él ha estado por muchos años o estuvo por muchos años tiene su propio campus. Entonces hay universidades o instituciones de educación superior que no son virtuales, que no nacieron virtuales, pero que tienen sus campus virtuales desde hace muchos años y por supuesto están muy organizadas, etc. Nosotros no tendríamos que estar pensando o no necesariamente estar pensando en tener esa solidez. Yo creo que es un proyecto que podemos ir desarrollando, pero quisiéramos mucho decirles que no se trata de, digamos, en estos momentos de tener esa solidez. Yo le apuesto mucho a esto. A quien no sabe para dónde va, pues ya llegó, como dicen en mi rancho, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que no se trata de las herramientas de educación a distancia, que nosotros le estamos más apostando a 4 elementos en los que podríamos atender en este marco inédito, histórico, ¿no? Coyuntural que nos ha confinado. ¿Qué podríamos hacer para más o menos mantener o atender a nuestros estudiantes para que se sigan conformando como una gran comunidad? Pues uno de ellos es los elementos que el docente no puede perder de vista. Si no se trata de saber más tecnología, sino tener muy claro cuáles son nuestras competencias pedagógicas y cómo estas las podemos transitar en un término que va a jugar un papel fundamental en este semestre sobre todo. Los primeros meses nos asaltaron, ¿no? Nos tomaron desprevenidos a todo el mundo, pero ahora tenemos un poco más de tiempo para planear. Así que esto no lo podemos obviar. ¿Cuáles son nuestros conocimientos, nuestra historia, nuestras experiencias pedagógicas? La otra, las competencias comunicativas. Y una de ellas, queridos colegas, tiene que ver con las competencias escritas. Ahora explicaré por qué. Las competencias visuales son muy importantes, pero cuando se construyen con una trayectoria, con una lógica que permite una comunicación asertiva. Y hay otras competencias que hoy nos pueden ayudar mucho que tienen que ver con las competencias digitales videograbadas. Y hay otras competencias tecnológicas que podríamos ayudar. Pero un maestro que pienso en el escenario, digamos, más lúgubre. Yo soy un maestro, una maestra que no le entiendo a la tecnología, me cansa ya la tecnología, me preocupa la tecnología, no tengo tantas habilidades tecnológicas o digitales. Bien, a mí no me preocupa eso, porque la competencia digital hasta un alumno nos puede ayudar. Me preocupa que no tengamos, digamos, que no tengamos tan arraigadas las primeras 2, mis competencias pedagógicas y mis competencias comunicativas, porque esto ha salido en las miles de encuestas que hemos hecho, en las muchas análisis de foros que hemos realizado, no solo de México, no solo de Normales, sino de otros países y de otras instituciones. Por eso creo que la educación a distancia, sin la mediación docente, en un sistema anclado históricamente en procesos formativos presenciales, es irrelevante. Es decir, no basta con decir yo ya tengo la plataforma, porque la plataforma puede no hacerle ningún sentido a los jóvenes. Es más, quizás ni a los docentes, ¿no? Entonces, por eso no se trata de la plataforma en sí misma.
¿Qué cosas creo importantes? Bueno, valdría la pena, no me voy a dedicar a explicar esto, pero hay algunos modelos de diseño instruccional que tienen ya muchos años, décadas, ¿no? No muchos años, tienen décadas que se vienen trabajando y que nos pueden dar algunas pistas. Gagné, como uno de los psicólogos cognitivistas, hay un modelo interesante que es el modelo Azure, porque lo que hace es analizar a sus estudiantes, después plantear objetivos, seleccionar los métodos, los materiales, los medios, utilizar algunos materiales multimedia, solicitar la participación de los estudiantes, algo que suele olvidarse a menudo, y cuando digo suele olvidarse a menudo, quiero decirles que conocí las plataformas de varios países y esto, aunque era educación a distancia y estaban más en el ámbito de lo virtual, todavía esta parte estaba muy débil hasta cuando yo hice mi tesis doctoral, que fue parte de lo que revisé, plataformas educativas del mundo, y estaba sumamente débil la participación y la retroalimentación de los estudiantes. Y finalmente la evaluación y la revisión de los trabajos. Este modelo suele ser bastante utilizado en las universidades. Y hay otros modelos como estos. Solo los voy a poner, les voy a compartir la presentación, grosso modo como referentes. Hay una propuesta, un modelo que también se empezó a trabajar hace ya algunos años, que se le conoce como TPACK, donde el conocimiento el conocimiento tecnológico está muy relacionado con el conocimiento del contenido de lo que vamos a hablar y, por supuesto, con el pedagógico. Y estas tres esferas, estos tres elementos que se ponen en juego, posibilitan una mejor propuesta, digamos, a distancia tecnológicamente. Aquí nosotros estamos en una educación a distancia forzada, ¿no? Eso lo tenemos que entender, pero de alguna manera ya siente el precedente para ir transitando hacia ello. ¿Qué dicen los estudiantes? Que los maestros, digamos, que les han saturado de actividades. Esto no estoy hablando solo de normal, estoy hablando en general, desde preescolar, papás, y estudiantes de educación media superior y superior. Hay una saturación de actividades y eso tiene que ver con la planeación nuestra y por no comprender la lógica en la que se plantea la educación en sistemas asíncronos. Las instrucciones poco claras, esto es fundamental, por eso hacía alusión yo a las competencias comunicativas asertivas, ¿no? La falta de retroalimentación a los trabajos, la poca interacción que hay en lo que se ha propuesto, la poca claridad en las entregas, es decir, hagan, pero nunca me dicen cuándo entregar, o cuando me dicen, oigan, ya pasó la fecha de entrega, pero nunca me dijeron qué entregar. Estoy hablando digamos, de los elementos más oscuros, por supuesto, digamos, aquellos que habría que atender, las debilidades de lo que ha sucedido en educación a distancia, aún, colegas, déjenme les digo, aún en las universidades virtuales, aún en aquellas que tienen años trabajando ya con sistemas bastante robustos. Y en algunos casos han salido que los docentes son poco solidarios. Le podría decir otras muchas de las que nosotros vivimos. El docente que en la distancia les dice mañana a las 4 de la tarde tenemos conferencia porque es la hora del curso y pasado a las 4 la hora del curso y pasado o el siguiente día también a las 4. Y eso tiene que ver con que asumimos que los jóvenes tienen todas las condiciones. Yo creo entonces que antes de todo eso, amigos, es conocer a nuestros estudiantes. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Qué condiciones tecnológicas tienen? ¿Qué condiciones de conectividad tienen? ¿Cómo están? Para mí esta pregunta es fundamental. Si fuésemos educación a distancia, quizás no preguntaríamos al respecto, pero estamos en educación a distancia forzados por un enemigo invisible que nos ha confinado y que nos ha arrebatado a nuestros familiares y que nos ha arrebatado a nuestros amigos y que ha, digamos, reconfigurado muchos de los procesos sociales que teníamos cotidianamente. Yo creo que la pregunta ¿cómo están? Es primordial, ¿no? Por supuesto, saber dónde están, porque eso ya nos dice más o menos qué condiciones tienen. Ya me voy a ir un poco más hacia la conclusión. Pensar en el papel que juega la sincronía. Seguimos, de repente pensamos o muchos pensaron en que el aula habría que llevarse a la casa, al hogar de los estudiantes, y eso ha sido terrible, porque nos encontramos en las encuestas, en los foros, que hay jóvenes que primero no tienen la conectividad deseada, otros ni siquiera tienen conectividad y otros ni siquiera tienen teléfonos inteligentes para estar, aunque sea en el teléfono. Peor aún,
el único dispositivo que más o menos se tiene, la computadora, se comparte con otros 2 miembros de la familia y quizás hasta el papá que está trabajando en casa y el joven de preparatoria o de la escuela normal y además un hermanito de primaria, ¿no? Entonces, si no entendemos esta parte, vamos, digamos, esto que no, de repente no lo dimensionamos, pues llevó a un estrés exorbitante, exacerbado. Y la otra, porque pensamos en la sincronía, es decir, en que estemos en un momento determinado prestándome atención en mi clase magistral y ustedes para hacer la actividad. Y aquí ya no hay clases magistrales. Justo la educación a distancia rompe con ese sentido de clase magistral y con la sincronía. Lo asíncrono, ¿sí? Lo asíncrono me parece que va a jugar un mayor énfasis, un mayor papel en este semestre sobre todo. Entonces el problema no es la tecnología, tiene que ver con la planeación, tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con el lenguaje. En la educación a distancia no podemos asumir que está implícito. Todo, o en la medida de lo posible, todo debe estar explícito. En clase les decimos a los jóvenes, mañana no olviden entregar tal actividad, no olviden reunirse. Y al día siguiente alguien dice, oiga, si no se reunieron, bueno, jóvenes, pues no se preocupen, entonces lo dejamos para el miércoles. Esto no puede ser en la educación a distancia porque genera un caos de comunicación. No podemos asumir que ellos lo entienden, tenemos que hacerlo explícito. Cuando hablamos de instrucciones confusas, ¿no? o situaciones didácticas no poco claras, tienen mucho que ver más con el lenguaje, que asumimos que ellos ya saben a qué nos referimos y por lo tanto no lo hacemos explícito. Y acá no, hay que explicitar la mayor parte de los detalles. Bien, aquí era lo que les decía, cognitivamente, actividades de aprendizaje cognitivamente desafiantes, emocionalmente apasionantes, contextualmente únicas y una resolución colectiva. Voy a poner aquí algunas cosas sobre el lenguaje. Hay que trabajar mucho en la claridad, la nitidez y la precisión de las actividades como las dejamos. Establecer claramente el trabajo. En el caso de ser obligatorio, vale la pena hasta tener una agenda y no pedirles cosas todos los días. Yo digo, pues esto lo venimos trabajando en varios cursos con colegas universitarios, que les decimos, es mejor planeen el día de lunes a viernes. Es decir, reúnanse el día lunes, saluden a sus estudiantes, pregúntenles cómo están, háganles un encuadre chiquito de 10 minutos o de 15 minutos y el resto lo pueden dejar para que ellos lo maduren, lo piensan, hagan las actividades y que se las entreguen el viernes o el sábado. No les pidan trabajo el domingo. El descanso es fundamental en la educación a distancia. Si es posible, hasta el viernes, por solidaridad el sábado, para aquellos que no trabajan o tienen alguna condición, pero tanto los estudiantes tienen que tener descanso como los docentes tienen que tener un descanso, porque es muy agotador el evaluar o el dar seguimiento al trabajo a distancia. Aquí les pongo algunos otros tips, ¿no? Esta claridad y la nitidez y la precisión de los textos, que no haya ambigüedades, esto es muy importante. Bueno, y la periodicidad, decirles, colegas, jóvenes, en este semestre yo no les voy a estar dando, instrucciones el miércoles y el viernes. Solo nos estaremos viendo o estaremos planeando cada semana, o cada 10 días, o cada 15 días, de tal manera que el joven ya se va también programando y haciendo una agenda de qué días tiene que estar pendiente de la actividad que les dejen por una plataforma robusta, por una red social, o por un teléfono, o por un WhatsApp. Y voy a ir terminando ahí. Este desafío de la famosa, ustedes han escuchado desde hace años, de la enseñanza personalizada, las trayectorias personales de aprendizaje, ¿no? La enseñanza única, etcétera. Nosotros, yo creo, bueno, y eso lo estamos trabajando arduamente en estas últimas semanas o meses, pero lo queremos cristalizar aquí, 4 tipos de rutas pedagógicas para trabajar a distancia con un diseño instruccional didáctico. Es decir, si los jóvenes, o si hacemos esta encuesta, que vale la pena institucionalmente, ahí al maestro Néstor o por academia, una encuesta para ver quiénes son los estudiantes, dónde están, cuáles son sus condiciones tecnológicas, y si no les pasó el instrumento, ya lo tenemos nosotros para hacer un diagnóstico y que ustedes tengan la información, por supuesto, ¿no? Teniendo esos elementos, entonces podrán ver si algunas cosas las pueden llevar a una plataforma educativa cerrada, como lo sé que algunas escuelas la tienen, como Moodle o Blackboard,
una plataforma educativa abierta, pero plataforma educativa como estas, un Classroom, un tipo blog o Facebook, o etcétera. Quienes lo harán por electrónico, pero hay algo que me gustaría enfatizar en esta charla, el WhatsApp. La ONU, bueno, los organismos internacionales, la UNESCO han planteado justamente que lo que resolvió en esta pandemia, en estos meses, fue el teléfono, no la computadora ni la tableta, sino el teléfono. El WhatsApp, bien trabajado, colegas, puede darnos muchísimas posibilidades, porque se puede trabajar a través de infografías. Y la otra es las situaciones didácticas impresas. Si yo planeo bien, tengo un lenguaje claro y organizo una buena situación didáctica, colegas, eso lo hago como infografía y lo subo por WhatsApp, o bien lo dejo impreso. Y aquí les quiero decir, además de experiencias que hemos tenido con maestros de preescolar, rural y urbanos, donde hacen un pequeño cuadernillo de actividades y lo dejan en la escuela. Pero lo otro que a mí me ha gustado mucho, y que seguramente algo debe suceder en Jalisco, hay muchas papelerías o estas fotocopiadoras o cafés internet que están cerca de las instituciones y que construyen relaciones con sus docentes. Al menos esa ha sido mi experiencia personal, pero sé que lo hay en todo el país, donde ya el señor del ciber que tiene copiadora nos conoce, entonces le decimos, oiga, le voy a dejar este cuadernillo o le voy a dejar estas actividades. Van a venir jóvenes seguramente a pedírselas y decirles a los jóvenes, quizás si no nos vemos, pueden ir al ciber o pueden ir a la papelería de la esquina y ahí estarán las actividades. ¿Por qué es importante esto? Porque atendemos, creo yo, a una mayor población, a los que tienen todas las condiciones tecnológicas y de conectividad en estas plataformas, a quienes no tienen tantos datos, ¿no? O no tienen tantas condiciones, pero en general ya educación superior, la mayor parte, si no es que todos tienen un correo electrónico y un altísimo porcentaje, hasta el año pasado había 77 millones de personas que que usaban WhatsApp. Y las redes sociales y el uso de tecnologías está más ligado con educación superior. Y las situaciones didácticas impresas para aquellos que definitivamente no tienen condiciones. Creo que con estas cuatro atendemos a una población más amplia. Es decir, una plataforma como esta, donde tenemos todas las condiciones. A mí me gusta mucho, eso lo van a ver a menudo, me gusta mucho trabajar, soy muy visual, entonces las rutas de trabajo, que no siempre son lineales, por eso juego con esto, me gusta plantearlas con mis estudiantes. Bueno, esto es un poco las situaciones didácticas, las plataformas abiertas, las redes sociales, como ahora Aprende en Casa por Facebook y otras, y el WhatsApp a través de estas infografías que siendo visuales, que se les conoce como digamos, el apoyo del texto mínimo, es decir, como con un texto mínimo, pero asertivo puedo comunicar quizás lo mismo que podría hacer aquí en el WhatsApp, lo mismo que podría hacer en una red social, lo mismo que podría hacer en una plataforma, y lo mismo que podría hacer en una plataforma cerrada. Es decir, regresamos a los elementos básicos de ser docente. ¿Quiénes son mis estudiantes y planear para ello? En los planes 2018 tenemos una ventaja para hacer las infografías. Tenemos cuál es la unidad de aprendizaje, cuáles son las competencias, el propósito y los contenidos. Además, tenemos, me voy a saltar eso, además tenemos las actividades de aprendizaje, qué hacer, y lo único que nos hace falta aquí es una agenda, cuándo entregar. ¿Qué evidencia? ¿Cuáles son los criterios de desempeño? Como este contrato pedagógico donde le queda claro al estudiante y a mí a qué nos comprometemos a hacer. Entonces, una evidencia, sus criterios de desempeño y una agenda que les podría venir bien. Hasta aquí le voy a dejar, creo que con esto, digamos, los planes 2018 tienen todo, colegas, para hacerlos a nivel de plataforma, a nivel de red social, a nivel de correo, a nivel de WhatsApp o a nivel de impresión para atender a la mayor parte de nuestros estudiantes. Con esto les agradezco mucho la atención y espero haber sido asertivo también yo en comunicar en esta charla breve lo que implica la educación a distancia, más bien los énfasis que tendríamos que hacer para trabajar a distancia. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Julio. Englobando, pues, la importancia de lo que nos comenta sobre que en el ámbito de las competencias lo importante es dar respuesta a qué puedo hacer con lo que sé. ¿De qué sirve saber tanto si no se puede demostrar lo que se sabe?
No basta saber, sino demostrar lo que sé hacer. A saber hacer con los demás amplía la perspectiva de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Hay algunos comentarios en el chat donde nuestros compañeros reconocen la importancia de poner esto sobre la mesa y considerarlo de la misma manera, la importancia de establecer como docentes actividades desafiantes a nivel cognitivo y apasionantes a nivel emocional. Y desde luego, como parte de lo que nosotros estuvimos trabajando en este proceso de habilitación, hacer un énfasis importante en nuestras competencias pedagógicas como docentes, con la idea de lo importante que son las competencias pedagógicas, no dejarlas de lado por centrarnos en las herramientas, de las competencias comunicativas, sobre todo, ser muy precisos con las indicaciones que damos, y las competencias tecnológicas que nos van a permitir acceder a nuestros estudiantes en los escenarios en los que se encuentren. Pero sobre todo, algo que es muy significativo y que varios maestros han estado destacando en los comentarios, la importancia de conocer a nuestros estudiantes y ser congruentes con lo que ellos viven y pasan en este momento para que sea no una situación de estrés, sino algo que les termine aportando. Hay algunas inquietudes, pero me gustaría directamente darle la palabra en el caso de... también tenemos un comentario del maestro Manuel Castillo, dice que de qué sirve saber tanto si no se comparte, ¿no? Y la maestra Josefina Mendoza Briones, que valora mucho todo esto que ha estado comentando. Ella es una maestra que todo el tiempo está preocupada por acceder a las tecnologías y no importa, dice que no sabe, ella le busca. Entonces, como vimos en la presentación, eso es lo que hace de un docente que sus estudiantes avancen, ¿no? Me gustaría compartirle la palabra al maestro Alfonso Flores Dueñas, quien plantea una pregunta en el chat. Y aprovechando que no hay tantas inquietudes hasta el momento, podamos darle y compartirle la palabra a algunos de nuestros compañeros. Correcto. Sí, gracias. Lo dejo en la palabra. Doctor Julio, en mi pregunta yo planteo que a mí me gusta mucho este nuevo concepto de trabajo por competencias en las normales. Sin embargo, yo encuentro a veces, sobre todo, yo doy mucho una línea de disciplina, trayecto disciplinario, y en inglés hay como una nueva serie de materias que tienen que ver con ramas de la lingüística, morfología, sintaxis, semántica, pragmática, fonética y fonología. Pero en mi experiencia, después de estar 2 años dando esas clases, siempre hay una disparidad, una falta de conexión entre las competencias que se establecen en el plan de estudios. O sea, que yo tengo que llevar a que mis alumnos utilicen elementos lingüísticos para describir, para expresar puntos de vista, para identificar elementos lexicogramaticales. Pero después veo las propuestas del programa, y qué bueno que lo mostró en las evidencias que propone el programa. Y en específico, me parece que en esta serie de materias, las actividades que se proponen no permiten que el alumno desarrolle esas competencias disciplinares. Eso significa que yo como maestro tengo que diseñar nuevas actividades para poder lograr que el alumno logre esas competencias. Y mi pregunta va en ese sentido, ¿qué estrategias utiliza usted para asegurarse de que al momento de planear las actividades logre que mis alumnos demuestren o evidencien esas competencias? Gracias, maestro Alonso. Me parece fundamental eso que acaba de plantear. Me parece muy, muy fino en su apreciación. Tenemos mañana, voy a dar 2 respuestas. Una, esto mismo que ha compartido ahora, a mí me gustaría que mañana lo expresara en el foro de inglés. Usted estará en inglés, supongo. ¿Por qué? Porque no fui invitado, maestro. Hay 2 cosas. Tenemos un colectivo de docentes de inglés. Yo me reuní con ellos hace 3 días, 4 días. Le voy a pedir que me apoyen. Tenemos algunas digamos, condiciones de capacidad de las plataformas, por eso pedimos algunos. Pero en el caso de inglés son muy pocas escuelas las que lo llevan. Tendría que tener un espacio usted. Le voy a pedir que por ahí que me dé su nombre, que me apoye, ya sea con la maestra Norma, para yo ver
la posibilidad de que esté. Porque es pregunta muy, muy importante. Hay dos posibilidades. Una, que el programa en sí mismo no explique la lógica con la que se planteó desde los diseñadores y entonces tendría un problemita, pero ellos tendrían la posibilidad justamente de dar la respuesta a algo de manera particular. La otra es que los planes de estudio no son planes de clase. Los planes de estudio, el de 2018, lo que hacen es solo plantearle algunas actividades que podrían, digamos, visibilizar el desarrollo de competencias, pero si algo tratamos de cubrir es proteger, hasta el cual proteger su trayectoria, su experiencia, su formación. Si los cursos llevaran hasta el plan de clase, la pregunta, pues, ¿para qué queremos doctores en las escuelas normales? Esto se lo damos, es un programa que se lo damos a cualquier persona sin formación y lo podría llevar. Si ustedes, yo les puse les puse una frase por ahí, si no está la mediación docente, entonces nos nulifican. Y estos programas no es para nulificar su actividad, es para que ustedes generen su experiencia y justamente hagan las adecuaciones curriculares para aterrizarlos a contextos muy puntuales que a lo mejor no se alcanzan a ver en ese curso en particular. Pensemos en ese escenario. Yo creo que para todo hay alguna respuesta y por eso es bueno este ejercicio que, fíjense, no se llama capacitación, no se llama proceso de habilitación, se llama un proceso de acompañamiento, es decir, cómo entre pares nos acompañamos para entender la lógica del programa. No te capacito porque respeto tu trayectoria, tu maestría, tu doctorado, tus 20 años en la escuela normal, sino nos acompañamos porque finalmente ustedes le dan vida a un currículo. A mí me pesaría mucho, pero eso ya es a nivel personal, que alguien me diga, oye, vas a hacer esto todos los días, ¿no? Porque digo, muy bien, entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo como docente? ¿No? Me invisibilizan. Y no, aquí se trata de que ustedes le den sentido. Esto no significa que los programas puedan tener eslabones débiles, maestro Alonso, y por eso me encantaría que esto se lo pregunten a los colegas, porque es entre pares. No es de que yo que sé más te voy a capacitar o habilitar porque tú sabes menos. Es tener un lenguaje más o menos común para tener un mejor desarrollo curricular. Sí. Perdón, solo cierro porque se me va a olvidar. ¿Cómo le hago yo? Porque la pregunta también era personal. Yo someto mi trabajo a una matriz de congruencia. Y si en la matriz de congruencia no me sale, me regreso porque es el primer crítico del trabajo siempre tiene que ser el propio docente. La investigación-acción estriba no en que el maestro vea debilidades en el otro, ni en el sistema, ni en el aula, ni en el estudiante. Estriba en que primero revise su profesión, su actividad docente y ahí. Y yo lo que hago, y además es bastante común, como me reúno a nivel nacional, digo, colegas, yo sometí esto a la matriz de congruencia y aquí se rompe. No hay congruencia entre el contenido, entre la competencia y la actividad que estoy pidiendo. Por lo tanto, les pido que reconsideremos y ahí es como se va fortaleciendo. Es un ejercicio dialógico constante, ¿no? No de ver qué tan bonito me quedó, sino yo mismo ser el crítico de mi trabajo. Y eso nos ayuda mucho. Perdón, maestro Néstor. No, sí, no hay problema. Con respecto a la invitación para el día de martes, miércoles y jueves, se les envió un correo el día de ayer solicitando información de ustedes para que nos informaran por la situación de que algunos tienen actividades matutinas o vespertinas, que nos informaran en qué tiempo estaban disponibles. Se les mandó el correo donde vienen, en cada una de las áreas en donde podemos participar para poder hacer la propuesta. Yo el día de hoy tengo que enviar la propuesta a las direcciones normales y ustedes, una vez que les informemos, tendrán que inscribirse en la plataforma para que puedan participar en cada una de las etapas de este trabajo de los próximos 3 días. Entonces, hay que revisar nuestros correos electrónicos y determinar si podemos asistir, porque si no vamos a poner un lugar, a perder un lugar de que alguien pudiera estar. Hay 2 actividades que podemos estar todos, sí. Y 3 que tendrán que ser básicamente los que trabajan ese tipo en esas áreas o en ese trayecto formativo para que podamos desarrollar y poder tener ese aprendizaje entre pares donde podamos compartir las experiencias que hemos tenido durante este proceso que llevamos de 2 años de estar trabajando con ese nuevo plan y programa de estudios. ¿Sí? Entonces, sí, hay que pensarlo. Aprovecho, porque es importante también esto, colegas, porque de repente se confundió, dicen, son poquitos maestros. Miren,
De inglés son 39 escuelas normales las que la llevan. En el caso de los cursos disciplinares, pueden estar hasta 6 maestros por licenciatura, ¿no? Hasta 6 maestros por licenciatura sin problema. En el caso de prácticas profesionales, si no son los mismos maestros, podrán entrar otros 6, ya son 14 por licenciatura. Y si en el curso de los del trayecto formativo de educación inclusiva, son otros 7 maestros por licenciatura, y estamos hablando de 21 maestros por escuela normal prácticamente, y el curso de metodología de la investigación, otros 7. En total, cuando menos son 28 maestros por licenciatura. Yo no sé cuántos estén conformados inglés, pero de su escuela normal hasta 28 maestros de inglés pueden entrar. Es decir, no tendrían, son 9. Bueno, entonces no tendrían por qué no estar, porque es decir, hicimos un poco la aritmética para asegurarnos que de cada licenciatura prácticamente todo el mundo pudiera estar. Pero cierro, si acaso alguien no pudiera por su horario o por alguna razón no pudiera, todas las presentaciones se van a grabar para verse diferidas, tanto las del curso como las que van a ser al inicio, que están invitados todos. Tenemos 3,000 lugares para una sala, y además va a estar transmitido en vía YouTube. La inauguración son 2 charlas iniciales, y el cierre, que tiene que ver con el trayecto de cursos optativos, que también será abierto para que todo docente pueda estar. Son 3,000 lugares, entonces no tendríamos por qué no estar. ¿Vale? Bien. Sí, gracias. Gracias, maestro Néstor. Gracias, doctor. También hay unas participaciones en el chat. Estamos viendo una de la maestra Mayra Cristina Cárdenas, que habla de la importancia de cuidar en todo momento filtros de seguridad y cuidar esto con los estudiantes a través de las vías de comunicación que utilizamos, sobre todo en el caso del WhatsApp, ¿verdad? Algo que es muy importante que se mencione. También el maestro José Guadalupe Ignacio Antón Cisneros menciona que y agradece sobre todo la importancia de considerar las competencias pedagógicas, ya que en la formación de docentes él considera que esto es esencial para el desarrollo personal y profesional. Tenemos otra pregunta, le compartiré a la maestra Karina Santos la palabra para que ella misma pueda realizar su cuestionamiento. Adelante, maestra Karina, por favor. Gracias, maestra Norma. Buenos días. Buenos días, maestra Karina. Buenos días, maestro Julio. Gracias por su... Perdón, voy a quitarme esta cosa. Es que lo escucho doble. Ok. La duda que yo tengo, y con base en lo que acaba de decir del trabajo de pares, la habilitación, que es importante, esta parte de reconocer que es un acompañamiento entre pares. Definitivamente, yo, por ejemplo, que tengo una maestría y que tenemos tantos doctores en la institución, yo aprendo más de ellos que ellos de mí, definitivamente, ¿sí? Incluyéndolo, ¿no? Y esta parte del diseño de actividades de aprendizaje parece algo sencillo. Es como cuando recién llegaron las competencias y que dijeron, ahora trabajamos por competencias. Creo yo que es un proceso que también se debe de cuidar y que tenemos que tener algún tipo de trabajo en donde diseñemos estos procesos y entre pares poder fortalecerlos. No sé si ustedes tienen visualizado algún tipo de taller o de propuesta para poder diseñar este tipo de actividades, porque después de 20 años en el mismo plan de estudios, como que es un poquito complicado cambiar el chip. Esa es mi pregunta y mi propuesta. Gracias, maestra Karina. Miren, cuando iniciamos el plan 2018, generamos un convenio con una universidad y generamos 1,000 becas para maestros, sobre todo de secundaria. No sé si alguien de ustedes no entró, pero 1,000 becas son bastantes, porque fue una convocatoria nacional. Cada entidad podía meter no recuerdo, por ahí como de, no sé, 60 docentes por entidad. Y sobre todo nos interesaba secundaria. 1,000 becas no son pocas, ¿no? Precisamente para tratar de apoyar, fue una beca para un diplomado sobre competencias. Tenemos también cursos sobre competencias, por eso mañana la charla, yo les pido no se la pierdan, la del maestro César, estará
después de mí, y hablará sobre el proyecto de formación continua de docentes a través del CEBIE. Tenemos 28 cursos que tienen que ver con el desarrollo de contenidos 2018. Ahí está. Si aún así consideraran que vale la pena abrir un taller, buscamos la posibilidad de hacerlo. Así que me parece muy, muy interesante. Le estaba leyendo justamente estaba leyendo la pregunta, y por supuesto que sí. La cuestión es que les queremos mandar el mensaje de que no se sientan solos en el desarrollo de los contenidos 2018. No se sientan solos, y ampliemos la comunidad. La maestra Norma en algún momento, sé que ahora ya no está participando, pero vamos a retomar los hilos para que más docentes de las escuelas normales participen en los diseños y para que vean lo que implica el diseño. Así que tenemos que sacar una convocatoria institucional, desde luego. Tocará pedir un poco los perfiles o los currículos para ver dónde pueden participar, pero la intención es que fortalezcan a los equipos de diseño curricular, ¿no? Que están haciendo ahora el trabajo para todos nosotros. Quiero volver a retomar, doctor, perdón. Yo estuve en la última capacitación para el diseño curricular en la Ciudad de México en noviembre, creo que fui del último grupo, y pues no sé, yo me imagino que a partir de este proceso de aislamiento social se detuvieron estos procesos porque ya no dimos continuidad. Creo yo que es importante, en especial mi área es de química, y reconocemos que el trayecto optativo es muy, muy ambicioso y poco, tal vez, cercano a las escuelas normales, ¿no? Yo soy ingeniero químico y reconozco que el trayecto formativo fue generado por un ingeniero químico, ¿sí? El uso de laboratorios, el uso de equipos, que le está costando trabajo a mis compañeros que están dando el trayecto optativo, porque, pues, por ejemplo, este semestre en quinto van a ver cromatografía, cuando estamos hablando de equipos de más de 3 millones de pesos, ¿no? Y que estamos viendo la forma de cómo podemos aterrizarlo, cómo podemos vincularlo con los otros cursos. En ese sentido, sí creo que podemos apoyar, creo que estamos muchos maestros aquí dispuestos para hacerlo, sobre todo porque ya vimos la implicación que tenemos en estas opciones, y que depende de nosotros hacer esos cambios propios para nuestra escuela, como usted bien lo ha dicho, ¿no? Nosotros tenemos la opción de generar y de promover, de hacer propuestas de nuevos trayectos formativos. Les comparto algo, para no hacerlo diálogo por la cuestión de respecto también a los demás colegas. No, los trayectos formativos los hicieron maestros normalistas. O sea, aquí no lo están haciendo universitarios. Y dos, yo le pido que no se pierdan la charla de trayectos optativos. Es abierto, ahí no tienen restricción, porque justamente los trayectos formativos los tendrían que estar formando las escuelas normales. Es decir, la Normal Superior de Jalisco tendría que hacer su trayecto formativo. Estos que ustedes están tomando, digamos, es por la solidaridad de un equipo que dijo, oigan, si no tienen, lo hacemos, pero no era la responsabilidad. Digamos, el sentido de estos es que darle la libertad, con lo que yo iniciaba, la libertad, la autonomía a la escuela normal para que haga 360 horas del currículo, queden en manos de los maestros de cada escuela normal. Así que ahí va a haber una posibilidad. Yo le pido que no se pierdan la charla. Creo que ahí se van a aclarar bastantes dudas, maestra Karina, y con mucho gusto nos mantenemos en contacto para poderles dar continuidad al proyecto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. También nos comentan algunos de nuestros compañeros la importancia de que nos abramos también a otras opciones de comunicación. Nos recomienda la maestra Maritza Muro, el de Slack, que funciona similar al WhatsApp, pero no compartimos los números telefónicos. Tal vez como empezar a transitar y conocer y probar nuevas vías de comunicación para que sean más efectivas. Gracias. Sí, muy bien. Quiero también darle la palabra a la maestra Imelda. La maestra Imelda nos apoya como jefe de carrera en el área de español y ha estado reiterando algunos comentarios que me gustaría que ella mejor los diga de viva voz, porque ya se me juntaron, maestra Imelda. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Yo, en este comentario que hace la maestra Karina del hecho de compartir, como usted lo comenta, estas matrices de congruencia,
Me pareció muy atinado el seminario de culturas digitales en el que estuvimos presentes. Yo aprendí muchísimo de lo que compartieron todos ustedes, toda la manera en que hicieron que todos participáramos y los ponentes que a mí en lo particular me inspiraron mucho, y creo que este tipo de seminarios sería una muy buena oportunidad que tendríamos los docentes por academias de compartir eso que habla la maestra Karina a nivel nacional, y eso nos enriquecería bastante. Y aprovechando, como usted dice, esta oportunidad que tenemos de hacerlo a manera digital, posibilita esa experiencia que nos enriquecería bastante. Gracias, maestra. Sí, por supuesto, aquí la interlocución que estamos buscando es abriendo, entre otras, otros canales de comunicación, otros proyectos en la que más docentes se sumen de esta naturaleza, proyectos nacionales donde no se queden fuera ningún maestro normalista. Esto parte del sentido de que si pretendemos enseñar, necesitamos aprender. Si no, es cierto que ya sabemos, tenemos muchos pasos ya caminados, pero en el ámbito de la enseñanza uno no puede dejar de aprender, ¿no? Porque nos rebasan nuestras comunidades, nos rebasan pues nuestra propia reconfiguración social, ¿no? Y por eso es tan importante que si alguien no puede quedarse quieto, somos nosotros. No debiésemos quedarnos con lo que ya sabemos. Somos no los docentes, los formadores de formadores, que se supone que estamos justamente en el ámbito donde las nuevas generaciones son las que se forman. Creo que ese es el gran desafío que muchos apasionadamente lo tomamos, ¿no? De aprender a lo largo de toda nuestra trayectoria. Gracias, doctor. También retomar pues algunos otros comentarios en el chat del maestro Jorge Rúa, que valora mucho este tema de tomar en cuenta al estudiante de cómo están, ¿no? Como algo que es muy valioso e importante a llevar a cabo en todo este proceso que vivamos en el distanciamiento social. Sí. Muy bien. La maestra Josefina Mendoza Briones también tiene una participación, maestra. Le doy la palabra. Adelante. Maestra Josefina, ¿me escucha? Maestra, su micrófono. Perdón, lo tenía apagado ya. Buenos días a todos, gracias. Quisiera agradecerle al doctor Leiva las aportaciones que nos hace. Creo que son muy importantes e interesantes, que debemos de considerar precisamente la situación de nuestros estudiantes, ¿no? Porque muchos de nosotros damos por sentado que el contexto que ellos tienen es el mismo que tengamos nosotros, que tenemos a mejor acceso a la tecnología, acceso al internet, y creo que, como ya lo mencionaban, también que no solamente los alumnos no se sientan solos, sino que nosotros como docentes en este caminar a partir del COVID-19, en los cambios en cuanto al ámbito educativo, no estemos sintiendo que estamos solos, sino que estamos acompañados. Y considero muy importante ese diagnóstico que usted mencionaba, porque muchos de nosotros damos por sentado, o bueno, al menos en mi cuestión personal, se da por sentado que nuestros estudiantes todos tienen tecnología, todos tienen computadora, que todos tienen internet, y que debemos de tomar en cuenta que a partir de esta pandemia, muchos de nuestros estudiantes se han tenido que poner a trabajar porque a sus papás los pusieron pues por ser vulnerables, como a descansar en sus trabajos, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante tomar en cuenta esas cuestiones y que no solamente demos por sentado lo que consideramos nosotros que es la situación del estudiante como cuando estaba en presencial. Agradezco mucho sus aportaciones y de verdad que cada día aprendemos, yo creo que todos de todos. Gracias. Gracias, maestra Josefina. Sí, me escucharon. Gracias, maestra, por el aporte. Sí, gracias. Aquí algo que ha estado desarrollándose
a lo largo de este proceso de implementación es que hemos ido generando poco a poco en nuestra escuela una comunidad de aprendizaje, donde cada grupo de docentes que atiende cada uno de los 9 programas educativos que ofrecemos en nuestra institución, no solo se ha sumado, sino que ha estado como parte de un equipo de trabajo donde se colabora, se aporta, se contribuye, y eso es algo que vemos que es lo que nos va a sacar adelante, ¿no? También hay algunas otras aportaciones. La maestra Maritza Muro le pediría, por favor, que nos comentara brevemente lo que nos plantea en el chat, y posteriormente a la maestra le daríamos después la palabra al maestro Arturo Torres más adelante. Por favor, maestra Maritza Muro, ¿está en condiciones? Claro que sí. Buenos días a todos. Un segundo, porque me escucho mucho. Mi hija está en clases de primaria. Exacto. También. No, comentaba que nos dimos a la tarea algunos profesores en diseñar un instrumento de diagnóstico, en específico estoy hablando para el tercer semestre, en el que hicimos una sección genérica, digamos, con información que podría ser útil para todos nosotros, y después hicimos secciones ya más específicas a nuestras materias, ¿no? Para ver qué competencias han logrado. En esta primera sección, que es general, incluimos preguntas como, bueno, primero, rescatar la experiencia del semestre pasado. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo se sintieron trabajando de manera virtual el semestre pasado y por qué? Que nos describan por qué. Posteriormente hacemos preguntas como, ¿en casa cuentas con algún equipo? Y pusimos opciones. Sí, pero lo comparto, no. ¿Cuáles son, entonces? Es decir, no se las voy a describir todas. Si gustan, los podemos compartir, si desean rescatar algo de esto. Pero nos interesa mucho saber con qué cuentan los muchachos, tanto en equipos, cómo van a trabajar, para esto tomarlo como punto de partida para ver, bueno, qué actividades les voy a proponer. Y las que yo les proponga, ¿las van a poder hacer realmente? Entonces, esto se ha venido reiterando en esta sesión y en otras anteriores. No es dejarles trabajo por dejarles, sino, a ver, dejarle algo que sea significativo y que lo puedan hacer. También ser realistas en nuestros planteamientos, en las planeaciones. Entonces, bueno, era eso, nada más. Pero sí tomar en cuenta, necesitamos saber la realidad de los chicos y la realidad actual, ¿no? En esta situación que, bueno, estamos todos viviendo, sufriendo, no sé, pero que no deja de ser una experiencia, pues, de vida y educativa también. Gracias, maestra. Gracias, maestra Maritza. Sí, pues mire, lo que acabamos de vivir con la maestra Maritza es eso. Ella, es decir, aunque tengan 2 equipos, están en el mismo hogar con una distancia de 4 o 5 metros y hay un hermanito trabajando la primaria y ya está el papá o la mamá trabajando a distancia y estoy yo tomando clases. Si no consideramos eso, la pregunta, entonces no podemos decir que somos docentes que nos preocupa nuestro estudiante, ¿no? Creo que aquí es donde se ve. Hay 2 palabras que yo he estado citando. Responsabilidad, es decir, para poder desarrollar nuestros contenidos curriculares en la medida de lo posible, y solidaridad. Yo creo que esto, no sé si son buenas o no, pero creo que tenemos que ser solidarios porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones. Y por eso he hecho esta propuesta de atenderlo desde 5 ámbitos. Desde el que no tiene conexión, pero que puede ir a la papelería. Si yo no puedo estar porque me quiero cuidar del COVID, estoy en un grupo vulnerable, etcétera, lo dejo en la papelería en el ciber para que ahí vayan y lo saquen. O hago ya un cuadernillo del semestre de ciertas actividades, las significativas. Lo que sí les digo, se los digo como colegas, no pidan actividades que no, digamos, no que no tienen sentido, pero que en este marco no tienen sentido. Si le dicen, oye, pues saca un resumen del libro, colegas, para eso no se requiere un doctorado. ¿No? Entonces, doctor, ¿puedo compartir algo? Por ejemplo, yo doy clases de literatura en la licenciatura en enseñanza del inglés. Desde el semestre pasado, que fue Introducción a la Literatura, una de mis actividades, de hecho de todo el semestre, es que los chicos lean un libro completo en inglés. El semestre pasado algunos lo compraron, lo pidieron prestado. Este semestre dije, bueno, es que no los voy a mandar a las librerías, ¿no? Entonces,
La manera en que yo flexibilicé esta actividad, porque la quiero mantener ahora en el curso de géneros literarios, es que, bueno, busqué los libros completos en PDF y se los puse ya en una carpeta de Drive. Entonces, de esta manera, continúo con lo que yo quiero, que lo que yo quiero es que lean, pero les evito salir, andar buscando el libro. Entonces, gracias por compartir. De eso es de lo que uno se enriquece. Por eso yo que generalmente no digo, no doy sugerencias de lo que podrían hacer. Yo lo que digo es lo que ya se está haciendo. Porque cuando alguien dice no se puede, suelo decir, aquí tengo 5 maestros que ya les dijeron hasta cómo están sus evidencias. Usted dice que no se puede. Un docente no puede decir no se puede. No nos podemos permitir no se puede. O cuando menos decir no se pudo después de haber hecho 5 actividades, 10 actividades, decir no se pudo. Pero no porque no lo haya hecho a priori, no porque haya pensado que, no, a priori que no se podía hacer y por lo tanto no buscar rutas y nuevos derroteros para estas condiciones en particular. Gracias. Muchas gracias. Hay también aportaciones en el chat, bueno, que hay un rincón de bibliotecas virtuales y bueno, con esto de las redes sociales hemos estado compartiendo muchos páginas o bibliotecas que han abierto sus puertas a la comunidad mundial, ¿no? Para que podamos acceder a los títulos justamente por estas situaciones. Entonces, pues muy bien, adelante. También había pedido la palabra el maestro Arturo Torres, a quien lo dejaré en el uso de la voz. Adelante, maestro Arturo, por favor. Gracias, maestra Norma. Hola, Julio. Felicidades por tu disertación y sobre todo por planteártela así, ¿no? Como una plática, un diálogo entre colegas. Felicidades, saludos a todos los compañeros de la UPN, de allá de Michoacán, ¿verdad? Yo soy profesor aquí en la NSJ, una institución en la que me siento muy a gusto, muy feliz, muy acompañado, una gran comunidad. Y también soy profesor en la UPN Guadalajara. Bueno, en principio igual felicidades porque nos dijiste que no ibas a hablar de las competencias desde una perspectiva teórica y eso pues nos invita a que cada quien haga sus propias reflexiones. Ya sabemos que las competencias las podemos ver desde diferentes ópticas, ya sea que tomemos a los teóricos de la UNESCO o de la OCDE, de SECO, etcétera. Entonces, bien, por eso nos invitas a que de motu propio pues sigamos indagando, ¿no? Las bases teóricas. Por otro lado, no quiero insistir en lo que ya ustedes platicaron acerca de las dificultades de los chicos para conectarse. Solo menciono una anécdota. Toda vez que nuestros estudiantes, muchos no viven en la ciudad de Guadalajara, viven en el interior del estado, he conocido de casos de chicas, concretamente una chica de la UPN, de una licenciatura, que tenía que irse al kiosco con su computadora para poder acceder a la señal. Entonces, es cierto, el otro día platicaba yo con la directora de UPN Guadalajara y decíamos, bueno, es que existen posibilidades que ya tú las planteaste, Julio, es decir, hacer cuadernillos, como hacía antes con la educación a distancia, la tradicional, así era. Digo, a muchos de los de aquí son jóvenes, no les tocó, pero otros sí, tomamos cursos de carpintería, se le llamaba así a distancia, y le mandaban a uno los materiales por correo. El otro día en la discusión de la academia decíamos, bueno, existen 3 modalidades de educación no presencial, a distancia, donde yo distinguía las de por correo, el correo tradicional, luego la educación virtual a través de plataformas y la educación en línea, también a través de plataformas, pero la primera asincrónica y la otra sincrónica.
Entonces, ahora tenemos muchas posibilidades. Tenemos las posibilidades que nos da a distancia, que ahora yo identificaría con los correo digital, luego la educación virtual, que ya sabemos, surgió sobre todo a partir de las propuestas en learning, y ahora está la posibilidad que nos otorgan estas nuevas plataformas y que nos posibilitan estar en este momento dialogando, platicando, yo diría casi de manera presencial. Pero ahí va la pregunta, Julio. ¿No crees que se requieran así como estudios y elaboración de propuestas de estudio donde se pueda dar la hibridación de lo que yo le llamaría a distancia y virtual o asincrónico y en línea o asincrónico? Porque creo que hace muchos estudios, existen muchos estudios sobre la educación asincrónica, y ya nos señalabas tú ese conjunto de plataformas vigorosas, potentes, que tienen muchas universidades. Pero esto de este tipo de plataformas que nos permiten la relación sincrónica recién se están dando, o sea, tienen muy poco tiempo, y creo que tú, como estudioso de estos fenómenos, podrías darnos una opinión hacia dónde van los estudios que puedan hibridar lo que yo llamaría distancia, virtual y en línea. Esa es la pregunta. Y por otro lado, solo una ligera reflexión, reconocimiento, bien que nos hables de que ahora en estos tiempos tomemos en consideración las competencias tecnológicas, pero que no nos preocupemos tanto, porque yo en mi caso, y el caso de muchos, pues están mis hijas, ¿no?, para apoyarme. Pero sí, lo que debemos de pensar es en las competencias pedagógicas y comunicativas. Nada más que, y ahí va otra pregunta, ¿dónde poner más el acento? Mi preocupación es esta, que cuando hablemos de competencias comunicativas nos centremos sobre todo en el diseño instruccional. Y bueno, ya sabemos las críticas que se han hecho al mismo, no voy a traer la discusión a este espacio, pero sí me gustaría tu reflexión sobre esos dos planteamientos que he hecho. Es que si algo nos queda claro en la dirección, y algo me queda muy claro a mí, es que las tecnologías no son la panacea para resolver los problemas ni coyunturales, ni quizás en el futuro. Pero no podemos obviar que, nos guste o no, esta es, digamos, es algo que se va a ir consolidando poco a poco. Justo en estos trabajos, porque ha sido, digamos, una labor, una línea de trabajo desde hace casi 20 años, 22 años que vengo haciendo en educación a distancia y con apoyo de tecnologías sincrónicas y con apoyo de tecnologías. Saben que es exponencial, más o menos lineal, venía siendo lineal la oferta de educación a distancia, más o menos lineal, pero en los últimos años se ha hecho exponencial, de tal manera que no podemos obviar o no podemos regresarnos a nosotros, como nacimos en este sistema. Yo soy también de los que transitó de un proceso a otro, y añoro la pizarra y añoro, por supuesto, la cercanía, pero esta es una situación emergente. Primero, eso debemos comprenderlo, que esta es una situación emergente, y que la hibridación, como lo plantea bien el maestro Arturo, es quizás la posibilidad más cercana en un contexto donde no estemos amenazados por estas condiciones de salud, ¿no? Es decir, ya la UPN, pensándolo así, algunas escuelas normales, pero el propio diseño curricular 2018 plantea la posibilidad de una flexibilidad curricular y un tanto híbrida, de acuerdo a la madurez con que vayan, digamos, con que vayan trabajando las escuelas normales, a la madurez de las plantas docentes para entender que eso es posible, y por supuesto a los apoyos de infraestructura como proyecto institucional. Es decir, no basta con que alguien quiera, tendría que estar circunscrito en un proyecto más institucional, más de escuela normal o más estatal. Y entonces
digamos que sería el paso más o menos previo y que llevaría, a mí me parece que un buen tiempo de esta propuesta híbrida. De hecho, justo los estudios nos hablan de que después de la pandemia lo más probable es que sea un poco la hibridación ya que se vaya quedando. Y no estoy hablando de educación superior, estoy hablando de los niveles en los que esto no estaba considerado, precisamente para salvaguardar la salud. Así que son procesos. Una pregunta que se ha suscitado en todos los foros que yo he visto de América Latina, los de México, los que hemos hecho, es si se aprende o no se aprende a distancia, ¿no? Y entonces yo podría dar muchas experiencias, pero suelo regresar a esta. ¿Cuántos de nosotros no tenemos en nuestro currículo un curso de tecnologías desde el año 1995, otro en el 2000, otro en el 2005? ¿Cuántos de nosotros que cómo hacer un video, que cómo hacer un PowerPoint? Tenemos 5, 10, 15 cosas en nuestro currículo. Y ahí se quedaban. Hoy, en una semana y algunos en 2 horas, transitaron de tener un documento curricular a una competencia. No sé si alguien lo conoció, lo vivió o supo de algún caso. Decía, mira, tenías 10 cursos sobre tecnologías, pero nunca las usaba. Y resulta que ahora, por una necesidad, no pidió un curso ni una constancia. Lo que dijo es, a ver cómo le hago para ayudar a mis estudiantes, para comunicar lo que sé. Y volvemos entonces, un saber que se queda, digamos, ahí al margen, o una habilidad que pongo en juego para poder hacer docencia. Por eso digo que el compromiso docente en este marco es lo que le da posibilidad. No sé si esto, no a nivel de cierre, pero se los dejo la idea. Para mí la mayor reforma educativa, y esto no es de ahora, tengo cuando menos 10 años, 12 años citando esto, no es la que se da por una cuestión digamos, de política o por un documento, es la que se da por la presión social. Y la presión social es decir, el que nuestros niños en UPN, y ustedes lo saben muy bien, o en las escuelas normales, muchos maestros entran a un curso, a un diplomado, a una maestría, porque dicen, es que los niños ahora me preguntan cosas que yo ya no sé cómo responderlas, o trabajan en redes sociales que yo desconozco, entonces necesito actualizarme porque si no, no nos entendemos, si no hay puentes comunicativos, porque somos 2 generaciones como disímiles, ¿no? Entonces, el niño no le corresponde ser responsable de ver cómo entiende al maestro. Es el docente el que tiene que ser responsable de sí mismo para construir puentes con su comunidad. Creo que eso es algo que nos pone en un papel, me parece, coyuntural, histórico, también privilegiado, porque estaríamos mostrando la fuerza o la necesidad de tener a los mejores docentes para poder atender estos desafíos, ¿no? Ahí es donde realmente se pone en juego el compromiso. Está el compromiso de discurso y está el compromiso que se ve en las acciones. A mí me gusta, yo se los digo como colegas, a mí me gusta el compromiso que dice, he hecho esto y no funciona, pero ya lo hice. Y no estar a priori y decir, eso no funciona. Ya no estamos, creo que para ello. Una historia rapidísima, porque también a 4 metros también tengo a mi hijo en secundaria, con clase. Entonces, ¿qué pasó con una maestra en una institución pública? Le dijeron, maestra, se acabaron las clases presenciales, a partir de marzo nos vamos a lo virtual. En 1 hora aprendió cómo trabajar en una y le dijo a los jóvenes, no sé, nunca he estado en esto, ni siquiera lo conocía. Les pido que tengan tolerancia para poder ir practicando y si nos falla, aquí nos acompañemos. A mí me parece que es una de las reflexiones más extraordinarias, que no por ser docente lo tengo que saber todo. Fíjense, voy a aprender y les pido tolerancia y les pido comprensión para que si trastabillamos y nos equivocamos, que vayamos aprendiendo juntos. Esas son las reflexiones que me dicen, hay posibilidades de cambiar, hay las posibilidades de mejorar. Gracias, Arturo, y saludos, un abrazo a la UPN, a mis queridos colegas de UPN de Guadalajara. Muchas gracias, doctor. Estaríamos ya cerrando con una participación más y daríamos paso al cierre a cargo de nuestro director. Para la última intervención, le pido a la maestra Marilena Hernández Durán, por favor, abra su micrófono ya brevemente para cerrar las intervenciones. La escuchamos, maestra. Bueno, buenos días. Muchas gracias, doctor Julio, por estar con nosotros.
quiero compartirle que durante la semana pasada nosotros estuvimos en el proceso de habilitación con los compañeros docentes de esta institución, que precisamente abordamos el temario en el que estuvimos trabajando, el trabajo por proyectos, sí por proyectos, pero principalmente el trabajo del proyecto integrador, donde precisamente buscábamos este acercamiento con los compañeros a ayudar o apoyar en el sentido de que fuera un poco más fácil para todos entender en conjunto toda esta dinámica que se presenta con el programa, pero al mismo tiempo ir avanzando en el diseño instruccional para trabajar esas actividades que realmente fueran las más esenciales y las más importantes respecto a los contextos que están viviendo nuestros estudiantes. Vimos la importancia también de la evaluación con respecto al trabajo del diseño instruccional y pues viendo pues que este es como una de las opciones que tenemos como a mejor pues en el desarrollo de las actividades en un trabajo a distancia. Y pues precisamente en ese sentido estamos adaptándonos a elaborar precisamente este tipo de planeaciones, estamos abiertos precisamente a seguir o trabajar con evaluaciones que vayan a la evaluación auténtica y pues agradecemos muchísimo su presencia y su pasión y su apoyo. Gracias. Gracias, maestra. Hay una cosita que quisiera aportar a lo suyo, además agradecerle por compartir y por ese compromiso que he visto en la normal superior. Nosotros tenemos años jugando con un apellidito más al diseño instruccional. El diseño instruccional en sí mismo es muy lineal y está más bien anclado a esta psicología conductista. Nosotros lo que hemos planteado es un diseño instruccional didáctico, es decir, que pueda no ser tan lineal y que la forma en que se plantea permita otra forma de comunicación y no es haz y subes, lee y resuelves, ¿no? Sino a esta posibilidad donde el sujeto, por ahí les voy a compartir algunos ejemplos, ya no ahora, pero espero en la charla de mañana, lo voy a retomar, donde el maestro se vuelve sujeto que aprende. Y entonces la parte instruccional dice, jóvenes, nos reunimos en equipo. Y cuando digo nos reunimos, me vuelvo sujeto que es parte de esa comunidad de aprendizaje. Revisamos el texto, no revisen, porque revisen es, bueno, hagan el resumen y sirve de que me entero de qué se trata porque ni yo lo he leído, ¿no? Ese es un mensaje que puede decir. Para mí como, digamos, que he trabajado en esto muchos años, cuando a un maestro dicen, jóvenes, leen el libro, yo digo, pues habría que ver si usted ya lo leyó. A mí me genera mucha angustia de saber si ese maestro ya lo leyó cuando le dice a alguien, lee ese libro. Porque si fuese así, entonces decimos, revisamos el libro y el argumento que planteó el autor en este apartado, quiero que se lo lleven y lo contrasten con tal cosa. Y la historia que narra la autora en este apartado del libro, quiero que me gustaría, o más bien la idea es que le cambien los personajes por los de su familia y le pongan diálogos. Eso sí me dice que un maestro ya leyó el libro. Si me le dice a alguien, revisa y ya, yo suelo ser muy suspicaz en esto y yo digo, no estoy tan seguro. Pero si el maestro dice, revisamos, leemos, compartimos y al contrario, a mí me gusta citarlo el primer día de clase con mis estudiantes. Yo no les pido algo que no esté dispuesto a hacer. Y si yo digo ensayo, escribimos un ensayo, pues hago mi escritito de ensayo o mi trabajito para que vean que su maestro que les pide ensayos ha escrito ensayos, aunque sea uno chiquito de 2 cuartillas. No pidamos ensayos de 30. En el doctorado no se escriben 5 y les cuesta y lo entregan tarde los doctorantes. Entonces, ¿por qué le pedimos un ensayo de 30 cuartillas a un joven que es su primer semestre? Si en el doctorado no hacemos uno de 3. No sé si me explico. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que jugar. Y entonces vuelve diferente la relación. Nos asumimos como parte de ellos. Gracias, maestra María Elisa. Sí, muy bien. La verdad que muy interesante y muy provechosa esta charla. La verdad que sí, fue un trabajo de pares, porque no es la cátedra, sino es el compartir momentos y espacios que ya se trabajaron y que ya se cruzaron. Creo que esto nos va a ayudar mucho. Parte de lo que hoy usted atinadamente puntualizó se ha estado trabajando aquí. Creo que hoy estamos en la posibilidad de que alguien, a lo mejor, a veces dicen que nadie es profeta en su tierra, a veces si alguien de fuera nos dice
que es la forma que tenemos que trabajar, creo que vamos a tener una mayor respuesta de todos que han estado trabajando y se han estado circunscribiendo al trabajo que estamos desarrollando en los colegiados por carrera, pero siempre a veces la voz de alguien externo nos puede ayudar más para completar y cerrar este círculo que estamos realizando, el círculo virtuoso del compartir experiencias y trabajo que estamos desarrollando cada uno en sus espacios. Creo que se me salió, estaba aquí el maestro Juan Carlos Salcedo, director académico de la Dirección de Educación Normal, pero ya no lo veo, no sé si todavía se encuentra aquí, maestro Juan Carlos. Pues órdenes, maestro Néstor, aquí estamos. Ahí está. Gracias. Quiero agradecerle su presencia. No sé si quieras hacer algún comentario. Lo vi hasta hace un momento, pero creo que estuvo gran parte de la charla que se tuvo el día de hoy. Maestro Juan Carlos, adelante. Si me permite, primero agradecer la invitación. Segundo, felicitarlos por la iniciativa que tuvieron. Y por supuesto agradecer al doctor Leiva, que siempre es un gusto y un deleite escucharlo. Siempre en sus comentarios y en sus presentaciones nos genera muchas rutas de trabajo a seguir y eso es muy valioso. Felicidades nuevamente a todo el equipo, maestro Néstor, a usted en particular, y doctor Leiva, un abrazo. Muchas gracias, maestro. Doctor Julio, ¿quiere comentar algo? No, solo para poder dar la palabra, agradecerle, por supuesto, al maestro Juan Carlos, agradecerle al maestro Néstor, pero más que agradecerle, felicitarles, porque lo que nos fortalece es justamente esta relación, ¿no? Donde en el intercambio de ideas nos enriquecemos. Así que el invitarme y que me permitan la confianza de hablar como colega, a mí me gusta más. Me acartona menos, me acomoda más, puedo expresar las ideas sin tener que estar pensando en el protocolo de cómo decirlas, y la recepción que ha tenido creo que espero que haya valido la pena. Solo una breve acotación, porque sé que se puso por ahí, no veo el chat, casi nunca veo el chat, pero alcancé a ver que decían que quizás quise decir dialógico y no dialéctico y no dialógico. No, está bien dialógico. Busquen por ahí ustedes aprendizaje dialógico, es decir, dialéctico, por supuesto, tienen una esencia similar, pero dialéctico viene más desde la perspectiva filosófica, ¿no? Y epistemológica, más desde el ámbito filosófico, muy anclado en Europa y muy anclado, ¿no? En los griegos, ¿no? Lo dialógico es algo que más o menos tiene su origen, pero es mucho más cercano. O sea, sí lo dije bien, sí existe, sí está todavía el aprendizaje dialógico y sus experiencias en ese sentido. Sin soslayar el otro, que es, digamos, una perspectiva de otra naturaleza, ¿no? Bien. Gracias. Sí. Bueno, pues agradecerle, doctor Julio, por su cercanía. También comentarle a los compañeros que el doctor Julio está también en disposición de que podamos plantear y más proyectos, que cada vez más de ustedes se sumen al proyecto del diseño curricular y más proyectos, ¿no? Muchas gracias por la cercanía, por el apoyo y porque en cuanto se le invitó no dudó en decirnos que sí. Muchas gracias. Valoramos mucho eso porque sabemos que tiene muy saturada su agenda. A continuación le haremos una entrega de un reconocimiento al maestro, pues virtual. El maestro Néstor nos haga favor de entregarla, por favor. Sí, doctor Julio, la verdad que es un gusto haberlo escuchado el día de hoy. Sé que tenemos en puerta varios proyectos y sé que nos vas a seguir apoyando como hasta ahorita lo has hecho. Entonces, por lo pronto queremos hacerte este pequeño reconocimiento, que es nada a tu labor y el trabajo que has desarrollado dentro del ámbito educativo y más en la escuela de nivel superior. Te traemos este reconocimiento, dice la Secretaría de Educación Jalisco y la Escuela Normal Superior de Jalisco, otorga el presente reconocimiento al doctor Julio César Leiva Ruiz por su valiosa participación como expositor en la conferencia en línea, enfoque formativo por competencias y el trabajo a distancia en la formación de docentes, que se llevó a cabo el día 31 de agosto del 2020. Atentamente, tu servidor, director de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Ya se lo haremos llegar
para que lo conserve. Y la verdad, un agradecimiento por este gran aporte que hoy compartes con los compañeros, y esa es la parte más importante. Todos aprendamos de todos, pero siempre hay alguien que ya dio el primer paso, caminó y ya sabe, tiene la experiencia y nos puede apoyar, hallar para no caer muchas veces, sino caer las menos posibles. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y tu aportas a esta comunidad. Muchas gracias. Pues les mando un gran abrazo. Cuidémonos mucho, que hoy el desafío antes de los contenidos es salvar nuestra vida. Es correcto. Muchas gracias. Sí.